Hola, buenas tardes. Bienvenidos desde la ciudad de Guatemala. Los recibimos el día de hoy. Welcome everyone. We are here from Guatemala City, joining and welcoming you. Hoy tenemos este live stream en una sesión en vivo desde My Yoga en el Century Plaza. We're having this live stream from My Yoga, Century Plaza, en la ciudad de Guatemala, en donde estamos muy felices de tener a Sil con nosotros. We are very happy to have Sil here with us. Vamos a tener una sesión de dos partes. Una primera sección con Asil, en donde estaremos haciéndole algunas preguntas, y una segunda parte con Emmanuel, en donde la audiencia aquí en persona estará haciendo preguntas. We are having a two-part session.
The first part, we're going to make some questions to Asil, and then we're going to have a Q&A with Emmanuel after a 15-minute break. And the questions will be done by the in-person audience this time. Estamos en realidad muy contentos de tocar este tema, un camino hacia la alineación. We are very glad to have this topic, a journey to alignment. Y vamos a tener 3 domingos en Guatemala para estas sesiones. Así que pueden acompañarnos en persona si están en Guatemala o en nuestro live stream desde redes sociales en inglés y español. We are going to have 3 Sunday sessions from a journey to alignment here in Guatemala. So if you are here, you can join us in person or you can join us from the live stream in our social media, both in English and in Spanish. La sesión será bilingüe y estaremos haciendo pequeñas pausas para poder traducir. The session will be bilingual, so we will be making some pauses so I can translate. Así que démosle la bienvenida a Sil. Gracias a todos por acompañarnos. So let's welcome Asil. Thank you everyone for joining. Hello everyone. Hello here in the studio. Hi. Hello on the online stream. Welcome. Hola a todos, hola aquí en el estudio, hola a las personas en el vivo, bienvenidos. It's always exciting to come back to Guatemala. There is a very special energy here, and I feel a very special connection with the people of Guatemala. Siempre es muy emocionante volver a Guatemala, hay una energía muy especial. Y estoy muy feliz de estar aquí. A special connection with the people. Una conexión muy especial con las personas de Guatemala. For the last couple years, we have been doing a lot of transmissions in English for the entire world. And only recently we have started to deliver all of these transmissions in Spanish as well. Por muchos años hemos estado entregando transmisiones en inglés, pero desde hace un poco de tiempo empezamos a hacerlo en español también. And it's exciting to me to know that a lot of people, Spanish-speaking people, can receive this wisdom and the energy of these transmissions. Y es muy bueno para mí saber que muchas personas están recibiendo en español esta sabiduría y estas transmisiones. So today we have a Q&A with me where I will answer questions. Así que hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas conmigo o estaré respondiendo algunas preguntas. And this can also be like very personal questions about my journey, about the journey of awakening, about your journey, and so on. And then we will go into questions to Emmanuel, who has been the first angelic being that started to communicate with me. Así que al principio tendremos preguntas a mí, que pueden ser personales de mi camino, de lo que he hecho. Y luego tendremos la segunda parte con Emmanuel, que es el primer contacto que tuve con un ser celestial angélico. So with that, I would say, should we open it up for a conversation here, or should I just give a little bit more of an opening? Así que con esto podemos empezar aquí con una pequeña conversación o si debo dar una introducción. What do you think, Brenda? No, I think I can ask a couple of questions. Okay, great. Yo creo que puedo hacer algunas preguntas. So, what is for you a journey to alignment? ¿Qué es para ti un camino en alineación? In the most ideal case, life itself is a journey to alignment. En el mejor de los casos, la vida misma es un camino hacia la alineación. Many times we find ourselves misaligned or off the track. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos desalineados o fuera del camino.
We see new challenges in life. We see old challenges coming back. Vemos nuevos retos y viejos retos que regresan. And as we grow, there is a soul desire within us. Y mientras crecemos, hay un deseo del alma dentro de nosotros. And that soul desire searches a greater alignment within. And alignment, the way I have learned it to be, is the alignment of the mind, of the thoughts, the alignment of the heart and of the emotions, the alignment of the physical body and its well being, and then the alignment of our spirit, our energetic spiritual construct. El deseo del alma de mantenerse en alineación es lo que nos lleva a buscar este camino. Y para mí, una vida en alineación es la alineación de la mente y los pensamientos, la alineación del corazón y las emociones, y la alineación del cuerpo físico que le da una salud en general. Y eso en conjunto nos lleva a alinear lo que llamamos el constructo energético espiritual. Very often, we deal with the misalignment that is the loudest. Algunas veces nos toca lidiar con las desalineaciones, que son las que hablan más fuerte. The biggest pain, the biggest challenge of our life becomes the misalignment that we focus on. El dolor más grande, el reto más grande es en lo que nos enfocamos y se convierte en esa desalineación. And often we suppress these misalignments until it can no longer be suppressed. Y muchas veces reprimimos estas desalineaciones hasta que no lo logramos más. The misalignment becomes so visceral and so visible in our being that we can no longer ignore it. Esa desalineación se vuelve tan visceral y es tan visible que no podemos ignorarla más. And if we find a way to ignore it, or if we find a way to cope with it, then it can turn into a sickness. Y si encontramos una manera de ignorarla o de reprimirla, puede convertirse en una enfermedad. Inherently, our soul desires an alignment within. Our soul desires, along with our body, that we are in balance, in harmony, and in health. El alma inherentemente busca una alineación interna y busca esta balance of, what else did you say? Well-being. Del bienestar en general. So, how come we have forgotten to hear what the soul wants? ¿Cómo es posible que hemos olvidado escuchar lo que el alma desea? Where did we lose the connection to our own soul? ¿Dónde perdimos la conexión con nuestra propia alma? When did we become numb to our own misalignments? ¿En qué momento nos adormecimos y dejamos de sentir nuestras propias desalineaciones? When did we start believing that something else was more important than this internal alignment? ¿Cuándo comenzamos a creer que algo más era más importante que nuestra alineación interna? Well, the answer to that is not that easy, because we are the product of thousands of years of human evolution and unprocessed trauma. La respuesta a eso no es tan sencilla, porque somos el resultado de años de evolución y traumas sin procesar. So when we are in our current generation, in our current life, we do the best we can to become a better person, right? Así que cuando estamos en nuestra vida actual, hacemos todo lo posible para convertirnos en una mejor persona, ¿correcto? Then we do the best we can
to give our kids the best life possible so they can be their best. Y también le damos a nuestros hijos lo mejor posible para que ellos puedan convertirse en la mejor versión de ellos. And maybe within ourselves, we want to leave the world a better place when we pass on. Y también queremos dejar que el mundo sea un mejor lugar cuando nosotros muramos, Even if it's just a little bit better than before. aun si es un poco mejor que antes. In the obligations and the commitments of society, the conditioning and the learning that we have received, what we should do, what kind of life we should live, what is a good life, what is not a good life, and all of those rules, these structures, deliver a certain pressure. And this pressure is not necessarily all truth. It's not fully aligned with your being. En el condicionamiento de la sociedad, en donde nos enseñan qué es correcto, qué es incorrecto, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, todas estas reglas no necesariamente están alineadas y nos permiten ser nuestra verdad. So a journey to alignment is really creating a reset in the mind, a reset in the heart, a reset in the body, and a reset in the soul. So that when we are in this space of reset, in pure silence, in pure clarity, we can hear our soul again. En el camino a la alineación, lo que hacemos es reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestras emociones, y esto nos lleva a poder reconectarnos nuevamente con esta voz del alma, con esta conexión. And then life changes. Y luego la vida cambia. It really starts to change when we have this connection again to our soul. And when we start to live life more from this connection, listening more to the alignment that this is naturally seeking. Y en verdad la vida cambia cuando estamos en esta alineación y en donde dejamos que esta conexión sea la que nos guíe y escuchamos lo que nos dice el alma Yes. para hacer una diferencia. I've spoken a lot. I'm open to have more questions here. Sí, ha hablado bastante, está abierto a algunas preguntas, así que si tienen algunas preguntas para Sil en su camino a alineación. Este es el buen momento. But while they are thinking about some questions, Yes, you have a million questions. you know, I'm very curious about how do you deal with daily life when you are not fully aligned? I mean, does that happen to you? Of course, all the time. Tengo duda yo, ¿no? De cómo él vive en su día a día cuando tiene una desalineación o si le pasan. Yeah. So every day we fall out of alignment and we seek moments of returning back into alignment. Cada día estamos teniendo desalineaciones y lo que hacemos es buscar regresar a la alineación. There's two things that's important. The first one is awareness, noticing that we're falling out of alignment. Dos cosas son importantes. La primera es conciencia, es darse cuenta que estamos saliéndonos de la alineación. And the second part is, with this awareness, stopping what we're doing and taking time for this realignment process. Y la segunda es que una vez que somos conscientes que estamos desalineados, tomarnos el tiempo para el proceso de regresar a la alineación. In some ways, this could be a very simple thing, like walk in a nature, yeah? Walk to a park. Or it could be do a yoga session. Or it could be have a healthy meal or a green juice.
Pueden ser cosas muy simples como tener una caminata en la naturaleza, hacer una sesión de yoga o tener una comida que es buena para nosotros. Some misalignments within our mental, emotional, and physical construct take a longer period of time to address, and sometimes longer and deeper processes. Algunas desalineaciones de la mente, del corazón, del cuerpo físico toman un poco más de tiempo de poder ser abordadas y entonces es un proceso más largo. Yeah. So for me, your question, I just have to take some time for myself. I go into silence, I meditate, and then often I come back refreshed and realigned. So that's in a simple way for the small misalignments of the day. Para mí, dice Asil, lo que yo hago es meditar y tomarme este tiempo a solas, en silencio, y luego ya poder volver cuando son desalineaciones pequeñas. Okay, great. Thank you. Gracias. Okay. Quiero saber. Wait. We want We want the live audience to listen to the questions, so give us just 1 minute until the microphone is there. Denos un minuto a las personas en el en vivo a que el micrófono esté cerca para que puedan escuchar la pregunta de la audiencia. Bien, con gusto yo les llevaré el micrófono para que puedas preguntar. Gracias. Sí, para la sesión de hoy o para la conversación que tendremos con Emmanuel, ¿cómo acuerdan que va a ser así, que va a ser con él? ¿Lo hablan antes, toman esa decisión o así decide hacerlo en ese momento y contactarse con él? Okay, this is a great question from the audience. How do we decide what type of session are we going to have? Is Cecile deciding? Does he talk to the guides and get along on what are we going to do? So let us know. It's really interesting. Once this connection that I have stabilized, I could just have the intention, like my knowing that we're going to do a question and answer with Emmanuel was enough for them to know that we will do that. So they would respond to what I intend to do. Entonces, una vez que estamos aquí y que yo ya estoy alineado, centrado, entonces yo tengo la intención en mi mente y ellos saben cuál es la intención que pusimos para esta sesión. I think in maybe like one or twice and thousands of times, it didn't work. Creo que solo una o dos veces en miles de veces no funcionó. Sometimes the connection was off, or I was off, or the situation was off, and what we intended did not happen. Solo alguna vez en donde la conexión no estaba bien, o yo no estaba bien, o algo no estaba bien, no sucedió. So today we set the idea that we would like to do a Q&A with Emmanuel. So 99% of chance, Emmanuel will come. Así que hoy nos pusimos la intención de tener una sesión de preguntas y respuestas con Emmanuel y tenemos un 99.99% de que Emmanuel va a venir. Yeah. Good question. Thank you. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? Someone else? Yeah? No? Maybe Raúl has a question. Gracias. Te quisiera preguntar, ¿qué preparación tuviste que hacer para llegar a trabajar con los guías? I would like to know what kind of preparation did you have to be able to work with the guides? So there is different layers of preparation. There is daily preparation. There is the stuff that I have to do on a weekly or monthly basis. And then
bigger processes I have to do on a yearly basis. Así que hay mucha preparación. Hay preparación que es diaria, preparación que puede ser mensual y preparación que es anual para que diferentes procesos puedan llevarse a cabo. And on a personal level, it really includes everything. It includes the mental space, the emotional space, the physical well-being, and also having clear and aligned energy. Hay muchos procesos que se llevan a cabo que pueden ser, que son la mente, el espacio de la mente, el espacio de las emociones, el bienestar general del cuerpo, para poder tener la alineación de la energía necesaria. So the way I perceive it is the guides are like operators, right? And I'm the vessel they're going to operate. So I am responsible for making sure this vessel is as best prepared as possible. Así que como yo lo veo, los guías operan a través de mí y yo solo soy un envase. Así que como responsable del envase tengo que asegurarme que esté en la mejor condición para que ellos puedan operarla. And it really makes a difference. The more and the better I prepare, the more I take care of myself, the better and easier the sessions get also for me. Y en realidad se hace mucho más sencillo en cuanto más preparado estoy yo y cuanto mejor cuidado tengo de mí, las sesiones son más fáciles de llevar a cabo. Thank you. Thank you. Bueno. Jerry tiene una pregunta. Cuando estabas en tu proceso y fue una decisión fue ser canal o eras algo que estabas buscando ser un canal? How was the process for you? Did you want it to become a channel or you were intended to be a channel? So, neither. I was living a happy life, more or less happy. I was on a spiritual search to grow because my heart, my soul wanted to evolve and grow. And I suddenly developed over a period of time this connection, and they would start to talk to me and they wanted to talk through me. Así que ninguna de las dos. Yo se puede decir que tenía más o menos una vida feliz y estaba en este camino espiritual, esta búsqueda espiritual. Y entonces desarrollé una conexión en donde ellos empezaron a hablar conmigo y también querían hablar a través de mí. I knew of channels. I've never read any channelings in the past. And I kind of thought, I don't know if I believe this channeling stuff. Sabía de la canalización, aunque conocía a algunos canalizadores, nunca he leído una canalización porque realmente no creía mucho en eso. I definitely understood spirits and I had experiences with spiritual beings, but angels was really so far from my. I thought they were part of human story. Siempre he tenido conexión con los espíritus y experiencias, pero cuando oía hablar de ángeles, pensaba que era una conexión que era más bien de historias. So when the connection started to be like a direct conversation, just like the way you and I are talking to each other, I thought I'm just losing my mind. Así que cuando la conexión empezó y empezamos a tener una conversación como la que tú y yo estamos teniendo ahora, yo pensé, me estoy enloqueciendo. But it was very clear and it was very gentle and it was very graceful. It was very wise. Pero fue muy suave, fue muy llena de gracia, fue de mucha sabiduría. It could not be my own voice No podía ser mi propia voz, because it couldn't have been my thoughts. porque no podían ser mis pensamientos. I did not know and I don't know what they're going to say. Yo no sabía ni sé qué es lo que van a decir. Sometimes I'm in front of a live audience of thousands of people
and I know as little as they do what is going to come through. Algunas veces estoy frente a una sesión en vivo de miles de personas y en realidad sé muy poco de lo que va a venir a través de mí. So it's established over many years of trust and many lifetimes of trust. Así que está establecido a través de muchos años de confianza y muchas vidas de confianza. Yeah, I did not intend to become a channel, Así que no tenía la intención de convertirme en un canal. but apparently this was the agreement. Pero aparentemente este era el trato. Thank you. Thank you, Jerry. Ok. Farah tiene una pregunta. Volviendo al tema de la alineación, ¿cómo podría explicarle de persona a persona que es posible para todos cuando hay dudas en alguien al respecto? So going back to the topic, a journey to alignment, how can I talk to a person, like one-on-one, that alignment is possible? Thank you. Do you want to inspire them? ¿Quieres inspirarlos? Do you want to motivate them? ¿Quieres motivarlos? Do you want them to make changes in their lives? ¿Quieres que hagan cambios en sus vidas? Sí. Then your best chance of being that inspiration is by making sure you walk a path of alignment in your life. La única manera de lograr y ser inspiración para otros es asegurarte que tú caminas ese camino de alineación. And every step that you take consciously to become a better human being every day Y cada paso que tomas cada día para convertirte en una mejor persona, it's going to start creating an energy about you. comenzará a crear una energía sobre ti, alrededor de ti. And people will recognize that energy. Y la gente reconocerá esa energía. And they're going to say, I want what you have. Y van a empezar a decir, yo quiero lo que tú tienes. Tell me your secret. Dame tu secreto. I'm ready to change. Estoy listo para cambiar. And then you will sit down and have a conversation with them. Y entonces te vas a sentar y tendrás una conversación con ellos. That's my humble perspective. Esta es mi humilde perspectiva. Can do one more question in the audience. Sí, Una tenemos pregunta aquí más. una pregunta de Pablo. Fantástico. Tú, como Asil, como humano que ha tenido un viaje de hace varios años alineado, ¿qué prácticas podemos realizar nosotros para empezar a alinearnos tanto en la mente, en el cuerpo, el corazón? So you as a SEAL, as a human being, which practices can you recommend us so we can start having this path or this journey to alignment of the mind, the heart, the body? There is different practices for every aspect of the body. I think some of the most powerful practices are some of the simplest. Hay muchas prácticas en el camino, pero las prácticas que son más poderosas son las prácticas que son más simples. And also some of the oldest. Y también son de las más antiguas. So in some ways, I have been quite impacted and touched by Far Eastern traditions. Así que de alguna manera yo he sido impactado y tocado por tradiciones del Oriente. So meditation and yoga and Qigong has brought me personally to a whole new level of well-being. Así que meditación, yoga y Qigong es lo que me han llevado personalmente a tener otro nivel. So much so, I know when I skip a day, I know the difference. Tanto así que sé cuando me salto un día, puedo notar la diferencia. And also, another aspect is I have learned to see
depending on what I put into my body in terms of food and drinking, in terms of consumption of things to read, things to listen to, and so on, or people, right? Depending, like if I feel the changes, right, I make different choices. También tiene que ver con lo que consumo, lo que como, lo que bebo, lo que consumo también de lectura o de personas. Puedo notar al final esta diferencia y también impacta en las decisiones y en las acciones. But if you cannot feel the difference between, an unhealthy meal or a healthy meal, then the awareness is not there yet to actually make that decision. So you have to force yourself to eat good, or someone has to force you to eat well to get to that place. I don't think that's a sustainable path. Cuando tú no puedes notar la diferencia entre una comida saludable y no saludable y alguien tiene que decírtelo o forzarte a hacerlo, significa que aún no está la conciencia y eso no es sostenible. So I don't believe in telling people what to do because they're not going to listen anyways. Así que no creo en decirle a las personas qué es lo que hay que hacer, porque de todas maneras no hará una diferencia. But they're going to come many, many times and they're going to say, tell me what to do, tell me what to do. Pero vendrán muchas veces a preguntarme qué es lo que debo hacer. And I'm going to say, if I tell you what to do, how long will you do it? Y yo voy a decir, si yo te digo qué es lo que tienes que hacer, ¿cuánto tiempo lo harás? So it's not a sustainable path because willpower at some point diminishes. No es sostenible porque el poder de la voluntad con el tiempo disminuye. So here's the sustainable and long-term path. Así que este es el camino sostenible y a largo plazo. When this inner voice in you starts requesting an alignment, it will naturally tell you what to eat and what to drink and what not to eat and what not to drink, the people to connect with, the things to consume. Cuando empiezas a escuchar esta voz, entonces empiezas a saber qué comer y qué no comer, qué beber y qué no beber, y con qué personas comunicarte y con qué personas no. And that's the long-term, clear, sustainable path towards alignment. And it is also the empowered way because you decide. No one else decides for you. Así que ese es el camino sostenible a largo plazo, porque nadie te va a tener que decir qué hacer, es tu decisión y solo depende de ti. Thank you. Gracias. So, shall we have a short break? Yeah, so we're going to take a 15-minute break and then we're coming back. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos y luego volvemos for the Q&A session with Emmanuel. And again, we are very sorry we are not taking questions from the audience today. We are just taking questions from the in-person. But if there are questions that you would like to ask, you can put them in the chat box and the team after the session will collect all of the questions and we will make sure that if they are selected, you will have an answer. Para los que están en vivo en español, si quieren hacer una pregunta, pueden escribirla en la caja de comentarios, que el equipo posterior a la sesión estará recolectando estas preguntas y si la pregunta es seleccionada, serán respondidas en las próximas sesiones. Thank you for being here and see you in 15 minutes. Gracias por estar aquí y nos vemos en 15 minutos.
Welcome back. Bienvenidos de nuevo. We are streaming live from Guatemala City, Estamos en este en vivo desde la ciudad de Guatemala, from a beautiful yoga studio called My Yoga. desde un hermoso estudio de yoga llamado My Yoga, And we have a live audience here, y tenemos una audiencia en vivo aquí. and we will be going into a Q&A with Emmanuel. Y vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas con Emmanuel. In order for me to get into this state, into this trance state, Para poder entrar yo en este estado de trance, it doesn't take a very long time. It used to take much longer in the beginning. no toma tanto tiempo, solía tomar más tiempo al inicio, But there are some requirements. pero hay algunos requerimientos. There is sometimes rapid breathing, Algunas veces hay respiración rápida, breathing that comes with contractions from the lower belly. respiración que viene con contracciones en el abdomen bajo. Sometimes my hands will go into automatic movements. Algunas veces mis manos entrarán en movimientos automáticos. And none of this is something that I am steering or I'm controlling. Nada de esto es algo que yo esté manejando o controlando. It just happens naturally. Solo pasa naturalmente. And at some point, this vessel is ready, Y en algún punto este envase está listo. and that's when the embodiment happens. Y ahí es donde sucede la encarnación. And then Emmanuel announces himself and talks a little bit. Y luego Emmanuel se anuncia a sí mismo y habla un poco. I have no idea what he's going to talk about. No tengo idea de lo que hablará. Very often it is connected to the topic or the theme that we set. Muchas veces está conectado con el tema o el tópico que nosotros colocamos. And it's connected to the audience that's here in person and that's here online. Y está conectado con la audiencia que está tanto en persona como en la sesión en vivo. So listen as if he's speaking to you directly. Así que escúchalo como si estuviera hablando contigo directamente. And listen also with the heart and with your soul, not just with the mind. Y escucha también con tu corazón y con tu alma, no solo con tu mente. And if you want to just relax and let it happen in the background, you can also do that by resting or lying down. Si quieres, puedes solo relajarte y dejar que esto llegue a ti. Puedes recostarte o solo descansar. Thank you all for joining, Gracias a todos por unirse and thank you for everyone that's joining online. y gracias a todos los que están en línea.
Greetings. My name is Emmanuel. Saludos, mi nombre es Emmanuel. You are here a witness to this very present moment. Ustedes están aquí, en este momento presente, Due to the realizations you have had in your life, debido a las realizaciones que han tenido en su vida and every other moment in the past y cualquier otro momento en el pasado, has led to this very moment los, present. los ha llevado a este momento presente. Every moment of the past, therefore, was a gift and was perfect in its experience. Cada momento del pasado, por lo tanto, fue un regalo y fue un momento para esta experiencia. There are no imperfect moments. No hay momentos imperfectos, There are merely challenges and circumstances solo hay retos y circunstancias that have not yet delivered a realization, que aún no han entregado una realización, a learning, un aprendizaje and a gift. y un regalo. Yet every aspect of the past carries that potential, Sin embargo, cada aspecto del pasado trae este potencial, a potential that has not realized yet. un potencial que aún no tenemos en cuenta. Now is a moment to realize that potential. Ahora es el momento para darnos cuenta de ese potencial. Many aspects of these realizations occur in the unconscious aspects of your mind. Algunos aspectos de estas realizaciones ocurren en aspectos jóvenes de su mente. Some aspects occur in the subconscious mind. Algunos aspectos ocurren en la mente subconsciente And over time, as your consciousness expands, y con el tiempo, mientras su conciencia se expande, these realizations will occur in your conscious awareness. estas realizaciones ocurrirán en su conciencia consciente. Your experience of the moment will change. Su experiencia del momento cambiará. You will feel, sense, see, and hear Sentirán, percibirán, escucharán significantly more than you used to. significativamente más de lo que están acostumbrados. As your receptivity of the moment has increased, Mientras que su receptividad del momento ha incrementado. the challenges of life, no matter how intense they are, Los retos de la vida, sin importar qué tan intensos sean, are to be perceived as a gift, no matter how difficult it is. son para ser percibidos como un regalo sin importar lo difíciles que son. Some gifts are not unpacked yet, Algunos regalos aún no han sido desempacados. yet eventually, with time, with conscious, Sin embargo, con el tiempo y con conciencia, with consciously walking this path, caminando conscientemente este camino, these gifts will unfold. estos regalos se desarrollarán. The pain, the suffering, and the challenges experienced El dolor, el sufrimiento y los retos experimentados are momentary, son momentáneos, are temporary. son temporales. And if you allow your consciousness to observe the moment Y si permites que tu conciencia observe el momento neutrally and witness that you are a transient vessel, neutralmente y con conciencia, saber que eres un envase que trasciende, you will notice that all this pain, te darás cuenta que todo este dolor, this challenge, and this suffering will move through you este dolor, este reto se moverá a través de ti, if you allow it to move. si le permites moverse. So, in this very moment, Así que en este mismo momento, expand your perspective of yourself. expande tu perspectiva de ti mismo.
Allow yourself to see yourself more than the human being that you are. Permítete ver más del ser humano que eres. See yourself as the soul that is choosing a human experience. Vete a ti mismo como el alma que ha elegido esta experiencia humana. See yourself as part of the human consciousness collective. Obsérvate como la conciencia humana colectiva. See yourself as part of consciousness in general. Obsérvate como la conciencia en general. Merely having a momentary experience as a human. Teniendo meramente una experiencia como humano momentánea. The current personality and the character that you have chosen La personalidad y el carácter que tienes ahora, que has elegido, is a fraction of who you are. es una fracción de lo que eres. Yet, in this human experience, it seems to be the most important and most significant aspect of your being. Sin embargo, en esta experiencia pareciera que es la parte más significativa de este ser. The practice of observing the circumstance and the present moment La práctica de observar las circunstancias y el momento presente, as neutrally as possible tan neutral como sea posible, will allow you to navigate life te permitirá navegar la vida with grace and with love. con gracia y con amor. More than just perception, changes will start to happen in your life. Más que solo la percepción, los cambios sucederán en tu vida. The pain that you once felt will start to move. El dolor que una vez sentiste comenzará a moverse. The emotions will start to stabilize. Las emociones comenzarán a estabilizarse. The mind will start to align. La mente comenzará a alinearse. The body will start to relax and harmonize. El cuerpo comenzará a relajarse y armonizarse. And a fresh breeze, a fresh wave of energy will move through you. Y una fresca brisa, una fresca energía comenzará a moverse a través de ti. You are recreated, rebuilt, and realigned every moment. Tú eres recreado, realineado y reconstruido en cada momento. You are reestablished into a new human being every second. Cada segundo eres restablecido en un nuevo ser humano. Can you allow this energy that creates you into being Puedes permitir esta energía que te permite ser to create a healthy, a loving, a loved version of you para crear una versión de ti saludable y amorosa, an aligned version of you, una versión alineada de ti, an expanded version of you. una versión expandida de ti. The choice is yours. La elección es tuya. It will merely require you to make that request internally. Solo requiere que hagas esta solicitud internamente. Speak the words. Habla las palabras. I request the realignment of my being. Yo solicito la realineación de mi ser. I request the realignment of my mind. Yo solicito la realineación de mi mente. I request the realignment of my heart. Yo solicito la realineación de mi corazón. I request the realignment of my body. Yo solicito la realineación de mi cuerpo. I request the realignment of my energetic spiritual construct. Yo solicito la realineación de mi constructo energético espiritual.
I allow the energies of this creation Yo permito las energías de esta creación to realign and restructure who I am, que realineen y reestructuren quién soy, to become the greatest version of myself, convertirme en la mayor versión de mí mismo, the highest potential of my being, el potencial más elevado de mi ser, so I can live this life in para, service. para que pueda vivir esta vida en servicio, I can live this life in love. para que pueda vivir esta vida en amor, I can live this life as the gift that it is. para vivir esta vida en el regalo que es. This is a choice that can be made every moment in your life, every day of your life. Esta es una elección que puedes hacer cada día de tu vida, cada momento de tu vida. No matter how challenging the circumstances of life are, Sin importar qué tan retadoras sean las circunstancias en tu vida, everything moves through you, todo se mueve a través de ti and you seek the greatest alignment within yourself. y tú buscas la mayor alineación dentro de tu ser And every challenge, emotion, and thought y cada reto, emoción y pensamiento moves like energy through this alignment that you have. se mueve a través de esta alineación que tú tienes. Therefore, all interactions and all aspects of life Por lo tanto, toda interacción y todo aspecto de tu vida are energy on a great spectrum, son energía en un espectro grande. and a strong alignment in your being Y una, allows this energy to move. y una alineación fuerte en tu ser permite que esta energía se mueva. Here you are, receiving life every moment as a new being, Aquí están recibiendo la vida con cada momento de su ser. and every moment holds the potential to become that being that Y cada momento tiene el potencial para convertirse en el ser que ustedes you can be. pueden ser. The changes that you seek in life Los cambios que tú buscas en la vida are in your hand to choose, están en tus manos para elegir. and the energy to bring these changes Y la energía para traer estos cambios is available to you. está disponible para ti. With conscious choice, Con elecciones conscientes, every moment can be that moment of change, cada momento puede ser un momento de cambio, that moment of transformation, un momento de transformación, that moment of recreation, un momento de recreación, that moment of realignment. un momento de realineación. Thank you for listening to my words. Gracias por escuchar mis palabras. I will now answer some of your questions. Ahora responderé algunas de sus preguntas. Gracias, Emmanuel. Quisiera preguntarte si algunas decisiones me pueden conducir a un camino de dolor o de sufrimiento
para llegar a una alineación más fuerte. Thank you, Emmanuel. I would like to ask you if some of my choices can lead to Dolor. suffering and pain to guide us to a life in alignment. Yes, some of your choices will lead you to pain, will lead you to greater challenges. Sí, algunas de tus elecciones te llevarán a mayor dolor, a mayores retos. A soul that chooses to bring forth greater challenges into their lives Un alma que elige traer mayores retos a sus vidas is a soul that is ready for great learnings, es un alma que está lista para grandes for aprendizajes, great evolutionary processes. para procesos evolucionarios A soul mayores. that has prepared for many lifetimes for these lessons. Un alma que se ha preparado por muchas vidas para estas lecciones. Therefore, the moments that unfold shall not be judged by the very small perspective you hold. Por lo tanto, los momentos que se desarrollan no deben ser juzgados por la perspectiva que sostienes en este momento. As a soul, you are a being that has lived many lives in human form and other forms. Como alma, eres un ser que ha vivido muchas vidas en esta forma y en otras formas. And through all of the choices you have made, Y a través de todas las elecciones que has hecho, you have become the wise soul that you are today. te has convertido en el alma sabia que eres hoy, No matter how the choices you have made sin importar cómo las elecciones que has hecho manifested into the present moment or potential moments. se manifiesten en el momento presente o en momentos potenciales. You are who you are as you have chosen to be. Eres quien eres como has elegido ser. And you have chosen wisely as you have become the person that you were always meant to be. Y has elegido sabiamente porque te has convertido en la persona que estabas intencionada a ser. And yet, the person that you can be and the next steps of your evolution Sin embargo, la persona que puedes ser en los siguientes pasos de tu evolución depends on how you receive this very moment that you live right now. depende en cómo recibas este momento de la hora, How wide you open yourself to learn the unlearned, que tanto te abras para recibir lo aprendido y lo no aprendido, to realize the unrealized, lo realizado y lo no realizado, to process the unprocessed, para procesar lo no procesado, to become a new version of you. para convertirte en una nueva versión de ti. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Tengo una pregunta. ¿Qué está pasando en otros planos que últimamente, en los últimos años y en este año en especial, la energía ha estado más intensa que lo usual? I have this question. What is happening in other planes that the energy has felt stronger in these present times than before? All planes are connected to each other. Todos los planos están conectados entre ellos. This earthly plane that is within the physical plane of this creation Este plano terrestre que se encuentra dentro del plano físico de esta creación is impacted by the rising energies está siendo impactado por las energías que se elevan, that move through all planes of creation. que se mueven a través de todos los planos de la creación. The rising energies on this material plane Las energías elevándose en este plano material will impact humans as well as all forms of consciousness equally. impactarán a los humanos, así como a todas las formas de conciencia de igual manera. All astral bodies will be impacted.
Todos los cuerpos astrales serán impactados. Your sun and all the stars in this creation, Tu sol y todas las estrellas en esta creación. your earth and all the planets of this creation, Tu tierra y todos los planetas en esta creación will have a stronger and higher potent energy moving through them. tendrán una energía más fuerte y más potente moviéndose. This increase in frequency and potency Esto incrementará en frecuencia y potencia will require a stronger alignment within yourself. y requerirá una mayor alineación dentro de tu ser. Can you receive the energies that are moving through here? Puedes recibir las energías que se mueven aquí. Can you ride the waves of these energies that are coming through? Puedes navegar las olas de la energía que está llegando. Can you be uplifted rather than destabilized? Puedes ser elevado más que desestabilizado. And can you allow yourself to be cleared and cleansed as this energy is moving through you? Puedes permitir que esta energía limpie y aclare mientras se mueve a través de ti. And suddenly, the energies that move through this earthly plane are becoming a support mechanism of your evolution. Y de repente las energías que se mueven a través de este plano terrestre se convierten en la energía que te da apoyo. No longer as a challenge of this environment, No más como un reto en este ambiente, no longer as a situation you're subjected to, no más como una situación a la que estás siendo sujeto, but rather a circumstance that carries an even greater potential for you pero más como una circunstancia que trae un mayor potencial para ti and for humanity. y para la humanidad. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Gracias, Emmanuel. Una pregunta. ¿Todos estamos capacitados para lograr esta alineación? ¿Por qué es más difícil para algunas otras personas? Thank you, Emmanuel. Are we all capable or able for this alignment, or why is it harder for some than for others? Every human being has unique experiences, Cada ser humano tiene experiencias únicas, unique challenges, retos únicos, unique resistances, resistencias únicas and unique learnings. y aprendizajes únicos. Therefore, some learnings and realizations will come easily. Por lo tanto, algunos aprendizajes y realizaciones vendrán con facilidad. Some realizations will require more time and Ah. surrender. Algunas realizaciones necesitarán más tiempo y rendición. Yet everyone is capable of finding a greater alignment. Sin embargo, todos son capaces de encontrar una mayor alineación. The question is, what are you willing to find? What are you willing to do to find this alignment? La pregunta es, ¿qué es lo que estás dispuesto a encontrar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer para encontrar esta alineación? How will you create the space of time and silence in your life? ¿Cómo crearás el tiempo y el espacio de silencio en tu vida? How will you give your mind, your heart, your body, and your soul the space that it needs? ¿Cómo le darás a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo el espacio que necesita? When you can consciously deliver this space to yourself, Cuando tú conscientemente le puedas entregar este espacio a ti mismo, you will come to the realizations you need and to the alignment that you seek. llegarás a las realizaciones que necesitas y a la alineación que buscas. Suppression and resistance Suprimirse y resistirse will merely extend the journey alargarán el camino and potentially extend the suffering.
y potencialmente extender el sufrimiento. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Thank you, Emmanuel. Así como en otros planetas, pues albergamos vida como en este y... no se oye. Así como los humanos venimos con esta tarea, con los Elohim y todo, hay otros sistemas solares en los que esto también está involucrado y en algún momento vamos a conocer a estos entes. As we are humans come here to live this journey, is this happening in other solar systems in the same way as we have here? Yes, many material forms, humanoid and non humanoid, have been established for consciousness to learn and experience the material form, experience the space time construct. Sí, muchas formas eh, materiales en otros planos de existencia están viviendo estas mismas experiencias. Life, as you know it and experience it, is unique in this human form. La vida, como la conoces, es única en esta forma humana, While similarities exist in other mientras que las similitudes existen en otras humanoid forms, formas humanoides. many of these forms were established to bring forth a unique and specific experience. Muchas de estas formas fueron establecidas para traer una experiencia única. And the soul could choose which physical form it would be desiring to live. Y el alma puede elegir qué forma física desea vivir. And it would live that life for as many times as required. Y vivirá esa vida tantas veces como lo requiera, For as many learnings as required. por tantos aprendizajes como sea requerido, And would become, y se convertirá would receive the opportunity y recibirá la oportunidad for other forms to be part of its soul's journey. de que otras formas sean parte del camino de su alma. The beauty of the human experience La belleza de la experiencia humana is the journey you have chosen now. es el camino que has elegido ahora. In the expansion of your consciousness, En la expansión de tu conciencia, memories of past lives las memorias de vidas pasadas and memories of past forms y las memorias de formas pasadas will come, vendrán, will become part of your dreams, se convertirán en parte de tus sueños and the wisdom of past lives y la sabiduría de vidas pasadas will influence the choices of this life. influenciarán las elecciones de esta vida. Yet, rather than seeking an opportunity to know more about your past lives, Sin embargo, más que buscar las oportunidades de las vidas pasadas, allow this wisdom to naturally emerge within you. permítete que esta sabiduría naturalmente llegue a ti. And when the time is right, this wisdom will come. Y cuando el tiempo sea correcto, esa sabiduría vendrá. The memories and the realizations will come. Las memorias y las realizaciones vendrán. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Thank you, Emmanuel. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo el uso de la tecnología afecta nuestra alineación? I have a question. How the use of technology affects our alignment? Every aspect of life influences the alignment of your being. Cada aspecto de la vida influencia la alineación de tu ser. Nature, in its creation, will affect your alignment in a positive way over time. La naturaleza afectará tu alineación de una manera positiva a lo largo del tiempo.
Most human creations will challenge the alignment created. Muchas formas humanas retarán la alineación que se ha creado. Technology in itself is not negative. La tecnología en sí no es negativa, It is the way it is utilized and the intensity with which it is utilized that brings forth misalignments. es la forma en la que es utilizada y la intensidad en la que es utilizada la que trae las desalineaciones. An overutilization of the mind, La sobreutilización de la mente an overfueling of information, y el sobrellenado de información, content con- that content that you do not necessarily require on a daily basis, contenido que no necesariamente requieres en el día a día, experiences of other humans that may or may not be relevant to you, experiencias de otros humanos que pueden o no ser relevantes para ti, situations of human existence that may or may not be relevant to you, situaciones de la experiencia humana que pueden o no ser relevantes para ti, yet also information, experiences, and wisdom that may impact you positively. sin embargo, información, experiencias y sabiduría que puede impactarte. Ultimately, you and humanity will be Últimamente, tú y la humanidad serán the one that chooses how much and how technology should be utilized. cómo y cuánto la tecnología debe ser utilizada. Do you feel well and aligned in your mind ¿Te sientes bien y alineada en tu mente after interacting with technology después de for a long interactuar time? con la tecnología por un largo periodo? Do you feel fueled, open, and well in your heart? ¿Te sientes cargada y bien y abierta en tu corazón? Do you feel well balanced and healthy in your body ¿Te sientes bien balanceada en tu cuerpo as a result of the interactions with technology? como resultado de las interacciones con la tecnología? Therefore, the question that you ask is answered by you Por lo tanto, la pregunta que haces es respondida por ti, feeling the alignment within yourself sintiendo la alineación dentro de ti and knowing when to find an opportunity for alignment with nature. y sabiendo cuándo encontrar la oportunidad de alinearse con la naturaleza. Every aspect of life brings gifts, Cada aspecto de la vida trae regalos and every aspect of life could bring destruction. y cada aspecto de la vida puede traer destrucción. And you are the one that chooses. Y tú eres quien elige. That is your free will. Esa es tu libre albedrío. It is and always will be your life. Es y siempre será tu vida. We are merely here to provide a perspective. Estamos aquí únicamente para proveer una perspectiva. And in a moment of silence, you can consider this perspective Y en un momento de silencio puedes considerar esta perspectiva and allow your soul to respond y permitirle a tu alma que responda and potentially choose differently. y potencialmente elegir diferente. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Thank you, Emmanuel. Este es el momento para recibir el don de la sanación. Is this the moment to receive the gift of healing? Every moment, just like this one, is a moment to receive the gift of healing. Cada momento, así como este, es el momento para recibir el regalo de la sanación. The moment that we have shared in silence. El momento que hemos compartido en silencio. The moment of the words that I have shared. El momento de las palabras que yo he compartido. Were many opportunities and openings. Fueron muchas oportunidades y aperturas.
and many more opportunities will come. y muchas otras oportunidades vendrán. It is these moments of silence Es en estos momentos de silencio in which your heart, your mind, and your body rest, en donde tu mente, tu corazón y tu cuerpo descansan and every aspect of your being turns y cada aspecto de tu ser quiet. se vuelve silencio. A silence that you rarely experience. Un silencio que rara vez experimentas. An uplifting of your soul, Una elevación de tu alma. and holding of your being, Un sostener de tu ser. and holding of your heart, Un sostener de tu corazón. and holding of your mind. Un sostener de tu mente. All enwrapped in this love of creation. Todos envueltos en este amor de la creación. This is this moment and every other moment. Eso es este momento y cualquier otro momento. Yet in this moment of silence, Sin embargo, en este momento de silencio, you receive this recibes esto with conscious awareness. con conciencia consciente And you allow this energy to go through your entire being. y permites que esta energía vaya a través de todo tu ser. Even after this moment, when you return to your homes, Aún después de este momento, cuando regresan a sus hogares, when you enter a sleep state, cuando entren en un estado de dormir, the process of healing and alignment will continue. el proceso de sanar y alinearse continuará And you will find yourself y se encontrarán a new person como una nueva persona when you awake. cuando despierten. And another day of opportunity will come to find even greater alignment. Y otro día de oportunidad vendrá para encontrar una mayor alineación. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Thank you, Emmanuel. Es, es importante conocer sobre los traumas transgeneracionales de mi árbol genealógico para sanar y poder avanzar en mi alineación. Is it important to know the traumas from my transgenerational lineage to be able to move forward in my alignment? Seeking the multi-generational trauma that you hold is not necessary. Buscar el trauma multigeneracional que tú tienes no es necesario, As this trauma is already part of who you are. ya que este trauma es ahora parte de lo que tú eres. The information you seek is embedded within you. La información que buscas está incrustada dentro de ti. The many traumas of your lineage unprocessed Los muchos traumas de tu linaje sin procesar have shaped you into the person that you are today. te han formado la persona que eres hoy. Yet despite all the traumas that you have experienced, you are perfect as the person that you are. A pesar de todos los traumas que has tenido, eres perfecto la persona que tú eres. A soul that is awakening will seek greater alignment within. Un alma que está despierta buscará una mayor alineación dentro de sí. And seeking this greater alignment will require the traumas of the past to be transformed. Y buscar esta mayor alineación hará que los traumas del pasado se transformen. And as your traumas are connected to the traumas of your lineage, Y mientras tus traumas están conectados a los traumas de tu linaje, in time, every aspect of your past will become ready to be transformed. con el tiempo todos los traumas estarán listos para transformarse. In the moment of transformation, you will see and remember what aspect of your being and of your lineage is being transformed.
En el momento de la transformación, tú sabrás qué traumas de tu linaje están siendo transformados. There is no requirement to evaluate what you see. No hay un requerimiento de evaluar lo que buscas. There is no requirement for you to judge yourself or your past generations. No hay ningún requerimiento para juzgarte a ti o al pasado. Every aspect occurred in an important and necessary way. Cada aspecto ocurre de una manera necesaria e importante. And you as a soul have chosen to incarnate into that lineage Y tú como alma has decidido encarnar en ese linaje to bring forth a transformation and a light para traer una transformación y una luz that you as a soul knew that you can deliver. que tú como alma sabías que podías entregar. And this lineage has accepted you. Y este linaje te ha aceptado. And in this divine interplay, you are both the gift and the gifted. Y en este juego divino eres el regalo y el regalado. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Thank you, Emmanuel. Gracias, Emmanuel, por tus respuestas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Thank you, Emmanuel, for your answers, and thank you for joining us today. Thank you for receiving these words. Gracias por recibir estas palabras. May this journey of the human experience continue to deliver great gifts to you. Que este camino de la experiencia humana continúe trayéndoles grandes regalos a ustedes. May you, in your conscious pursuit of evolution, Que ustedes en su perseguir la conciencia de su evolución, may you receive the gifts of the divine reciban los regalos del divino and the gifts of this world. y los regalos de este mundo. Thank you. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en vivo y en persona. Thank you everyone for joining us in the live stream and in person. Estamos muy agradecidos por el espacio, el lugar y la sabiduría. We are very grateful for this space, the wisdom, and the opportunity. Nos vemos el próximo domingo. We will see you next Sunday. Thank you, Asiel. Thank you, Brenda. Thank you, everyone, for joining. Many blessings to all of you.